Mi nombre es Holmer Cabarcas Torre, fitopatólogo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. En esta capacitación abordaremos una de las amenazas fitosanitarias más críticas a nivel mundial y nacional, como lo es el Fusarium cubensis raza 4 tropical, conocido como Fusarium R4T. Y vamos a abordar lo que es el diagnóstico presuntivo o preliminar del patógeno. Este patógeno del suelo es el agente causal de la marchitez por Fusarium en musáceas, afectando cultivos de banano y plátano, y ha sido catalogado como una de las enfermedades más destructivas en la historia de la agricultura. Se basa en la observación del marchitamiento, amarillamiento intenso de hojas adultas, necrosis vasculares, color café rojizo en los pseudotallos y el colapso de las hojas en forma de falda. Ahora le voy a dar paso a mi compañero José Barreto, que seguirá ahondando en los otros puntos. Mi nombre es José Barreto. Bueno, ahora que ya entendemos que en esta enfermedad vamos a lo más importante para cualquier productor o técnico en campo, cómo reconocer el gusano R4T en las musáceas. Primero hay que decir que algo clave. Esa enfermedad muchas veces no se detecta de inmediato porque los síntomas iniciales pueden confundirse con estrés hídrico o problemas nutricionales. Pero si observamos con cuidado, hay señales muy caracterizadas. Uno de los primeros síntomas es el amarillamiento progresivo en las hojas más viejas que comienzan desde los bordes hacia el centro. Estas hojas empiezan a doblarse, a colapsar, formándose una especie de falda alrededor de la planta. A medida que la enfermedad avanza, el amarillamiento sube hacia las hojas más jóvenes y las plantas empiezan a mostrar un marchitamiento generalizado, incluso cuando los suelos tienen suficiente humedad. Esto es clave porque indica que el problema no es falta de agua, sino un bloqueo interno. Y aquí entramos en un signo muy importante que observa al cortar el subtallo o el rizoma, la decoloración vascular, es decir, los tejidos internos presentan tonos marrones o rojizos, evidenciando el hongo está obstruyendo los vasos por donde circula el agua o los nutrientes. Otro aspecto que puede aparecer es la radura longitudinal en el subtallo, especialmente en estados avanzados, lo que debilita la planta, completamente la planta. Ahora es importante diferenciar entre síntomas y signos. Los síntomas son las respuestas visibles de la planta, como el amarillamiento o el marchitamiento, mientras que los signos corresponden directamente al patógeno, aunque en este caso específico el hongo no siempre produce estructuras visibles externas fácilmente en campo, lo que dificulta diagnósticos sin laboratorio. En resumen, reconocer el Fusarium R4 en campo requiere observación detallada y experiencia, pero sobre todo a prestar atención en ese conjunto de señales: amarillamiento progresivo, marchitez sin causa aparente, daño interno en los tejidos. Le doy paso a mi compañero con el punto número 3. Con la salud, doctor, mi nombre es Daniel Yasmil Moreno. Para la toma de muestras, el diagnóstico fitosanitario se debe realizarse con un fundamento científico. Además, debe de estar orientada a la prevención del ingreso, al establecimiento y a la dispersión de la enfermedad, tal como lo establecen los lineamientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Para ello es fundamental garantizar que la muestra sea representativa y suficiente, seleccionando adecuadamente el sitio del muestreo y evitando zonas que no reflejen el problema. Es real. Durante la recolección se deben registrar datos como los cuales son importantes, como la ubicación, el cultivo, la variedad, la edad de la planta, los síntomas observados, así como las condiciones de manejo. En cuanto al material vegetal, es necesario tomar muestras de organismos donde se manifiesten los síntomas, incluyendo tanto el tejido sano como el tejido enfermo, las hojas sanas como las hojas enfermas. En el caso del Fusarium oxyphorum FSP cubense R4T de musáceas, se deben recolectar principalmente raíces, cormos y pseudotallos afectados. También puede ser necesario tomar muestras de suelo cercano a la raíz en cantidades adecuadas para su análisis, con la información clara como fecha, lugar, responsable y empacarse en condiciones adecuadas.
utilizando los materiales limpios, evitando la humedad excesiva y la exposición mutual de demasiado sol. Y así como transportarse lo más pronto posible al laboratorio para que de esta manera se pueda asegurar un diagnóstico confiable y se contribuye efectivamente con el control y prevención de esta enfermedad de alto impacto en los cultivos colombianos. Muchas gracias, lo dejo con el siguiente compañero. Gracias, compañero. Bueno, vamos a hablar, me presento, mucho gusto, mi nombre es Brian Steven Paiva, funcionario del Instituto ICA, y hoy vamos a hablar sobre el manejo del Fusarium oxyporum F.sp cubense raza 4 topi, sobre el manejo que se le debe dar en el laboratorio. Como primera instancia, cada uno de los miembros del laboratorio deben tener sus elementos de protección, sus EPP, que es muy importante lo que son guantes desechables, gafas de seguridad, bata, guantes y una cofia para evitar algún mal procesamiento de esta muestra. Entonces, se hace la recolección de las muestras las trae directamente, y la muestra de suelo o tejido vegetal que está afectado, tanto sea raíces o tallos, se pone o se introduce en un frasco ya previamente estéril y se asegura etiquetarlo adecuadamente para empezar a hacer su debido procedimiento. Este tipo de muestra se almacena, digamos, en condiciones refrigeradas a 4 grados centígrados para prevenir la descomposición del material. Y se mantiene, digamos, un registro de muestras desde su origen. En cuanto al cultivo de la muestra, digamos, usamos un tipo de medio específico como el agar, destroza o una incubadora a 25 a 30 grados en condiciones controladas. ¿Para qué? Con el fin de realizar las transferencias asépticas para evitar algún tipo de contaminación identificada. En cuanto al quinto paso que se debería hacer es la identificación, que es donde nosotros como funcionarios observamos las características morfológicas bajo microscopio y consideramos usar algunas fichas técnicas o moleculares como lo es el PCR para la confirmación o identificación de nuestro material a procesar. Hay desechos materiales que se contienen, deben usar contenedores específicos para todo este tipo de control o desechos que se usen. Y además debemos desinfectar toda la superficie o las soluciones adecuadas con hipoclorito, es lo más recomendado para conservar su estancia. Y como control y como una medida de control y prevención, debemos implementar medidas de cuarentenaria para evitar, digamos, este tipo de propagación después de haber identificado el tipo de problema. Debemos evitar la propagación de este y considerar el uso de biocontrol o de microorganismos anto, antagonistas para evitar ya sea su propagación. Gracias. Entonces le doy la palabra a mi siguiente compañero que les va a hablar sobre las siguientes medidas. Bueno, le damos las gracias al compañero. Mi nombre es Jaime Duarte y les vengo a hablar sobre los riesgos de diseminación y medidas de bioseguridad ante este patógeno. Las principales vías de diseminación son el suelo adherido a las botas, herramientas, vehículos, maquinaria, llantas, cajas, contenedores, material vegetal sin certificación como colinos, hijuelos y el material de siembra utilizado. Agua de riego escorrentía que arrastra suelo infectado, maquinaria agrícola compartida entre fincas y la movilización de residuos vegetales desde lotes enfermos como raquis, rizomas, etc. Las medidas inmediatas de prevención y bioseguridad para evitar la diseminación en finca son restringir el ingreso de personas no esenciales, como un control estricto de ingreso y movimiento, un manejo de herramientas y maquinaria, un uso exclusivo de herramientas por lote, la organización interna, señalización de áreas sospechosas, implementar prediluvios y rodaluvios con desinfectante y el uso de material de siembra certificado anteriormente dicho. Solo adquirir plantas de vivero registrados ante el ICA y con respaldo fitosanitario. Recuérdenlo. Prohibir el ingreso de hijuelos o cormos de origen desconocido, incluso si los ven sanos. Para la comunidad también tenemos
Unas medidas inmediatas de prevención, como lo son no movilizar material vegetal, no intercambiar semilla informal y avisar inmediatamente al ICA ante nuevos síntomas. Seguimos con las acciones comunitarias según protocolos del ICA. La contención del R4T no depende solo del productor individual, sino de la acción colectiva. Recuérdenlo. Las acciones prioritarias son reporte inmediato de síntomas al ICA, líneas oficiales, participación activa en jornadas de capacitación, cumplimiento estricto de cuarentenas internas, apoyo a la trazabilidad de material vegetal. No ocultar información, recuérdenlo, el silencio favorece la dispersión. Rol de las asociaciones y los líderes. Difundir información oficial, evitar rumores, coordinar acciones comunitarias de bioseguridad y facilitar el acceso del equipo técnico del ICA.